Buenos días, jóvenes estudiantes. Soy el profesor Carlos Tapia. Hoy hablaremos del tercer militarismo. ¿Y qué es el tercer militarismo? Y justamente el gobierno de Luis Sánchez Cerro. ¿Qué es el tercer militarismo? Es obviamente la etapa de un gobierno que va a ser dominada por los militares, ¿no? Fue la etapa en sí, como dicen, que la oligarquía agroexportadora, o sea, la gente que tenía dinero, la gente adinerada, financió a los militares para que asumieran el control del Estado y mantengan el orden social en sí tras la crisis dejada por Leguía. Estos gobiernos controlaron el desorden social aplicando diferentes métodos de corte militar. ¿Cuál fue el contexto? ¿En qué contexto se desarrolla esto? Se desarrolla en el siguiente contexto, en el periodo de la gran depreciación capitalista de los años 30, que se expandió por el mundo como consecuencia del crack del 29. Y acordémonos que era el crack del 29. El crack del 29 era la caída de la bolsa de valores de Wall Street, ¿no? Y nosotros dependíamos de esa bolsa de una u otra forma porque el anterior presidente, Augusto B. Leguía, pedía préstamos y éramos sometidos a una especie de colonia de Estados Unidos de ese entonces. Pero el tercer militarismo, esta denominación la da el historiador peruano Jorge Basadre Gaona, en la cual él divide esta parte de la historia con este tercer periodo de los militares, la cual fue iniciada por Luis Sánchez Cerro y concluida por Óscar R. Benavides. Pues justamente con el primero hablaremos en este video. ¿Cuáles fueron los antecedentes de este tercer militarismo? Se dice que tras el golpe de Estado se redactó el manifiesto de Arequipa, en el que Sánchez Cerro llega a denunciar a Leguía por actos de corrupción. Asimismo, en este periodo se establece el Tribunal de Sanción para juzgar a Leguía y a los funcionarios acusados de corrupción. Sánchez Cerro lo que hizo es dejar el poder en manos de una junta de gobierno. Y esta junta de gobierno, ¿por quién fue presidida? Fue presidida por David Samanez Ocampo, quien fundó el Jurado Nacional de Elecciones, hoy conocido como el JNE, o también con el mismo nombre, Jurado Nacional de Elecciones, el cual convocó elecciones presidenciales en 1931, apoyando obviamente el golpe de Estado dado por Luis Sánchez Cerro a Augusto B. Leguía. Acordémonos estos datos. Sánchez Cerro participó por el partido Unión Revolucionaria, con el lema Perú ante todo. Y el otro partido, el que fue derrotado, el perdedor en esas elecciones, fue el partido de Haya de la Torre, el partido aprista peruano. Pero ¿qué hizo el APRA? El APRA alegó fraude electoral y en una manifestación pública declararon a Haya de la Torre como presidente moral del Perú. Miren todo lo que se hizo en ese entonces, ¿ah? De ahí que lo que viene. El Perú se convierte en un país de raíces andinas,
rural, a uno básicamente costeño y urbano. Surge el comunismo y el aprismo, ¿no? ¿Qué eran las juntas de gobierno? Las juntas de gobierno, como dice en la imagen, la Junta de Gobierno, tras la caída de Leguía, se estableció una junta militar presidida por Luis M. Sánchez Cerro. ¿Sí? Esta junta de gobierno concedió amnistía a los presos políticos del onceño, realizó una campaña de moralización. La administración pública juzgó a los leguistas y suprimió la ley de la conscripción vial. ¿Qué era la conscripción vial? Bueno, esta pregunta te voy a hacer en el vivo, en la clase en vivo, acuérdate. ¿Y quiénes lo conformaron esta junta militar? No es la Junta Nacional de Elecciones, la que hemos hablado, que era presidida por el señor David Samanez Ocampo. Esa no. Esa es la Junta de Elecciones. Esa es la Junta Nacional. Esa es la Junta Nacional, ¿no? Que fue presidida por o la famosa o el famoso Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Entonces, ojo, escucha, si estás atento a la pregunta, si aparece esta pregunta, ¿quién presidió la Junta Nacional de Gobierno? ¿No? Era lo que hoy por hoy es el Jurado Nacional de Elecciones. Pues dirás que es David Samanez Ocampo. ¿Sí? Él es el que realiza las elecciones. Si es que aparece eso, o te dice quién presidió la Junta Nacional de Elecciones, el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Será el señor David Samanez Ocampo. La Junta. Ojo, escucha, vuelvo a repetir. Voy a leer un pequeño fragmento de tu libro. Dice: el 11 de marzo de 1931 se instaló la Junta Nacional de Gobierno, ¿sí? Presidida por David Samanez Ocampo. Repito, Junta Nacional de Gobierno, ¿sí? Lo que en sí sería el Jurado Nacional de Elecciones. Si estás atento al video y aparece esa pregunta por ahí, ya sabes quién es, ¿no? ¿Y quién estaba a cargo de esta junta militar? Que es otra. Estaba por Manuel María Ponce. Posteriormente Luis Sánchez Cerro, el monseñor Mariano Holguín, Ricardo Leoncio Elías, Gustavo Jiménez y David Samanez Ocampo. ¿No? Miremos. Las juntas de gobierno, ¿qué atribuciones tenían? Tenían el Tribunal de Sanción, derogando la ley de conscripción vial. Te vuelvo a repetir, vamos a nosotros a hablar en el vivo esta parte. Vamos a recordar, disuelve también la CGTP. Y la CGTP, ¿por quién fue creada? Hablamos en el video anterior, ¿no? Voy a preguntarte también eso en el vivo. La llegada de la misión Kemmer,
también la vamos a hablar, ¿no? Pero acá esta Junta Nacional de Gobierno solamente tomó algunos aspectos. No la tomó todo. ¿Sí? Acá viene Junta de Gobierno. Acuérdate, Junta de Gobierno. ¿Sí? La Junta de Gobierno, repito, la Junta Nacional de Gobierno, la Junta Nacional de Gobierno fue presidida por David Samanez Ocampo. ¿Sí? ¿Y qué es lo que hizo? Colocó un estatuto electoral para que se puedan realizar las elecciones. Y definitivamente dio la viabilidad para la construcción de la carretera central Chosica-Matucana-Cazapalca. Entonces eso sucedió en ese entonces. Ahora pues hablemos del señor Luis Sánchez Cerro. ¿Quién fue Luis Sánchez Cerro? Luis Sánchez Cerro, su nombre completo es Luis Miguel. Acuérdate, el cantante el cantante mexicano, Luis Miguel, ¿no? Luis Miguel Sánchez Cerro. Nació un 12 de agosto de 1889. ¿En dónde? En Piura. Fallece en el año de 1933. Ojo, y es asesinado por un aprista. Eso lo vamos a tocar también. ¿Dónde? ¿Dónde fallece? En Lima. Saliendo de Santa Beatriz. ¿Qué ocupación o profesión tenía? Militar. Luis Miguel Sánchez Cerro fue militar y político peruano. ¿Qué más? Su gobierno de Sánchez Cerro, en lo que más resaltó, aparte de otorgar el derecho al voto a la mujer en las elecciones municipales. Ojo, las mujeres ya votaban para las elecciones presidenciales, pero este señor, siendo militar, miren lo que hizo. Acuérdense, señoritas, si les vaya a preguntar esto, ¿quién otorgó el voto a la mujer para las elecciones municipales? Fue Luis Sánchez Cerro. Y acá viene otra pregunta interesante. En su periodo, el 9 de abril, se aprueba o se promulga, valga la redundancia, una nueva constitución. La famosa Constitución de 1933. Con cambios, obviamente cambios interesantes. Se empezó a construir la carretera central y el Banco Industrial. ¿Sí? Acuérdense esto. Empezó a construir la carretera y el Banco Central. Se cerró la Universidad San Marcos. Lo vamos a tratar un poquito más adelante. Estamos hablando solamente de una parte. Se reprimió actos subversivos. Acá también hay una palabra interesante. Está en su libro, ¿no? Reprimió actos subversivos como la de Trujillo el 7 de julio de 1932. Con la famosa matanza de Chanchán, en donde murieron muchos apristas. Los apristas a esta batalla tienen un héroe en esta batalla. ¿Quién fue? Manuel. ¿Cuál fue? Acuérdense, a ver. ¿Quién fue el héroe o el personaje que ¿cómo se llama? Que luchó en esta batalla? Manuel Barreto.
en la famosa batalla de Chanchán en Trujillo. Fue liderada obviamente por él. ¿Sí? Y ¿qué más se puede decir? A ver. Fue asesinado en el hipódromo de Santa Beatriz, lo que les había comentado. Muy bien. Acá hablemos en el aspecto económico, pero vamos a hablar antes del aspecto económico, vamos a hablar a grandes rasgos su gobierno. Se dice que desarrolló un gobierno represivo y dictatorial. Siendo militar, tuvo que imponer su énfasis militar para dar el orden. Y durante la colisión contra las protestas populares, aplicó todo su poder, o sea, al pueblo. Estableció la ley de emergencia, con la cual se facilitó la persecución de sus opositores, en especial de los apristas y comunistas. Se aplican parcialmente las recetas económicas de la misión Kemmer de Estados Unidos. ¿Se acuerdan que les dije que parcialmente nomás la aceptaron? Ahí está. Que buscaban paliar los efectos de la Gran Depresión capitalista. Aquí es donde se vuelve a repetir, ¿no? Se crea o se reestructura el Banco Central de Reservas, porque ya se creó el Banco Central de Reserva con el gobierno de Leguía. Se clausuró la Universidad Nacional San Marcos ante la agitación de los estudiantes, una casa agitadora de ese entonces. Se produce el famoso motín de marinos en el Callao. ¿Y qué hizo su gobierno? A los rebeldes los mató a fusilar. En 1932 se produce la sublevación o la revolución de Chanchán en Trujillo por parte de los apristas. Los rebeldes tomaron el cuartel O'Donovan. Cientos de apristas fueron reprimidos y ejecutados por el ejército en Chanchán. Los loretanos toman Leticia. Acá hay un impacto internacional que va a conllevar posteriormente a un problema, ¿no?, entre Perú y Colombia. Se producen varios enfrentamientos. Colombia plantea su reclamo al Estado peruano, y eso lo vamos a explicar un poquito más, lo vamos a ver más adentro, ¿no? Un poco más estamos hablando. Se estableció la Constitución de 1933, la que ya habíamos mencionado. Se cataloga al Partido Aprista y al Partido Comunista como partidos internacionales y quedan prohibidos de tener participación política en el Perú. Sánchez Cerro, en su gobierno, pretendía organizar una campaña militar contra Colombia y así distraer las propuestas sociales. De este modo, el nacionalismo ante la guerra ante esta guerra con Colombia brindaría en sí un respaldo popular y favorecería la unidad nacional en torno al presidente. En 1933, Sánchez Cerro fue asesinado mientras pasaba revista a las tropas. ¿Dónde? En el hipódromo de Santa Beatriz, por un presunto militante aprista llamado Abelardo Mendoza Leiva. Ante la crisis política y esta situación caótica, se elige a Óscar R. Benavides para terminar el periodo dejado por Sánchez Cerro, que duraba hasta 1936, pero él gobierna. Óscar R. Benavides llega a gobernar desde 1933 hasta 1939, ¿no? Volvamos. ¿Qué decían en el aspecto económico? Lo que habíamos mencionado, que solamente se tomaba parcialmente las medidas. Se reestructura, por eso digo, se reestructura el Banco Central de la Reserva o el Banco Central de Reservas y se funde el Banco Industrial.
Ojo, en una pregunta por ahí puede darse, ¿no? Se me ocurre que digo, ¿cuál no pertenecería o qué obra no pertenecería al gobierno de Sánchez Cerro? ¿Cuál obra no pertenecería en el aspecto económico del gobierno de Luis Sánchez Cerro? ¿Cuál no es un aspecto? ¿Cuál no es un aspecto? ¿Cuál no es un aspecto? ¿Cuál no es un aspecto económico? Pregunto yo. ¿Cuál no es un aspecto económico? ¿Cuál no es un aspecto económico del gobierno de Sánchez Cerro? Entonces la respuesta podría darse, si se me ocurre, si estuviese allí, sería, se creó el Banco Central de Reserva. Y no se crea el Banco de los Centrales de Reserva, porque ya estaba hecho por el gobierno de Leguía. Lo que se hace es reestructurarlo, ¿no? Lo que sí se funda es el Banco Industrial. Se creó un impuesto a la renta y se suprimió el impuesto a la sal. Ya saben que la sal tenía un impuesto. Se establece el pago extra por el día del 1 de mayo, con goce de haber. Sí, acuérdense que ese día fue dado como Día del Trabajador, ¿no? Y en ese entonces trabajaba normal. Se dio leyes para la protección de la industria, en especial la pesquería, un poco desarrollada en esa época. Inhabilitó el monopolio de los fósforos, ¿no? Acá hablan pues el Partido Unión Revolucionaria, puso marcha de emergencia. Se reformó, ahí dice bien claro, se reformó el Banco Central de Reserva del Perú. Ojo, ¿ya? Se preocupó por obtener mayores recursos, perfeccionamiento, etc. Muy bien. En el aspecto político, ¿qué sucedió en el aspecto político? En el aspecto político lo que se dio era lo siguiente. Otorgó derechos de voto a las mujeres, y eso ya lo habíamos hablado, ¿no? Eso ya lo hemos hablado como introducción en la parte del tema. De ahí se aprobó la ley de emergencia, que también le hemos hablado. De ahí, ¿qué más menciono? Se aprobó la nueva Constitución de 1933. En el aspecto social, en el campo laboral y social, se concedió al obrero descanso remunerado, también lo que hemos mencionado arriba. Se dio lo que es los horarios de verano para obreros y empleados, vacaciones obreras, la construcción de restaurantes populares, hoy por hoy conocidos como comedores populares, la supresión del impuesto a la sal, el contrato individual, etc. Hay ciertas obras que hizo. En lo que es política educacional y cultura, lo que hizo en este sentido es, en el campo de la educación, se crearon escuelas, y escuelas modernas para ese entonces, para 1000 alumnos cada una. Se construyeron 90 centros educativos, así como se inauguraron escuelas prácticas y especializadas en todo el país. ¿Sí? Pero se dice que, sin embargo, estas actividades políticas llevadas a cabo por los estudiantes y profesores de la San Marcos hizo que este gobierno, como habíamos mencionado, ya seleccionando esto, que Sánchez Cerro cierre la universidad. En el aspecto interno, obviamente, las marchas por el partido aprista, la famosa marcha de Chan Chan, ¿no? En Trujillo,
los atentados, el motín de crucero por parte de los marinos que habíamos mencionado, y a los revoltosos los mandó a fusilar. La suspensión del funcionamiento de la San Marcos, que lo volvemos a repetir en el aspecto interno. Pero antes de entrar a esta parte del conflicto con Colombia, otras obras más que hizo Sánchez Cerro trató de frenar las migraciones. Trató de frenar las migraciones a las ciudades, atendiendo las necesidades de los pueblos. Se iniciaron proyectos de colonización gradual o poblado de la selva. Se amplió la legislación a favor de los indígenas. Se protegió bastante a los industriales, en especial a la pesquería. También en este gobierno se recuperó la administración de los muelles en beneficio del Estado. Acuérdense que quién lo manejaba, revisando los contratos existentes con las firmas administradoras. En el campo de la defensa nacional, que acabamos a tocarla antes un rato, también se continuó la pavimentación de las carreteras, en especial de la carretera central, así como que se inició la construcción de la vía a Huánuco, vía Huánuco-Apucallpa. Esta obra se llegaría a culminar en el año de 1943. La de Canta-Huánuco y la de la frontera de Puno. Estos caminos se construyeron en la costa, como en la de Paita a Piura, el de Sullana a Tumbes y el de Talara también a Tumbes. En lo que es agricultura, en la materia de irrigación, recibieron la mayor atención las Pampas de la Joya en Arequipa. Y esto quiere decir que este señor militar, ¿qué es lo que hizo? Dio bastante apoyo a la agricultura, a la irrigación agrícola en Arequipa. Acuérdense que Leguía fue muy astuto y les puso en el norte dos grandes proyectos, ¿no? Ya habíamos conversado de ello. Y profesor, ¿y cuál es el conflicto en sí con Colombia? Se dice que ante la amenaza de un conflicto bélico con Colombia, se crearon la Jefatura Superior de Defensa Nacional y la Junta Económica de Defensa. Se otorgó la construcción de cuarteles en La Perla, en Juliaca e Iquitos. Se adquirieron equipos completos para el ejército y la policía. Se dispuso la construcción del Hospital de Sanidad de Las Palmas. Y se intentó renovar todo el armamento bélico. Pero este incidente, ¿cómo se llega a dar? Como ustedes pueden observar, se llega a dar de la siguiente forma. El incidente se da el 1 de septiembre de 1932, cuando un grupo de civiles peruanos residentes en la población de Leticia, ubicada en el llamado trapecio amazónico, o sea, la nueva frontera con Colombia, ya que gentilmente habíamos cedido territorio a Colombia, no por ser buena gente, sino por presión del gobierno norteamericano, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay un conflicto ahí, hay una pequeña rencilla en ese momento. Entonces, a las autoridades
de Leticia, estas personas, estos peruanos o estos residentes de Leticia, los mandaron a Brasil. Hicieron que se embarquen rumbo a Brasil. Ahí dice, depusieron sin mayor violencia a las autoridades colombianas de dicha población, dominaron a la población local e hicieron embarcar a estas autoridades rumbo a Brasil, apoderándose del poblado. Acuérdense que Leticia era peruana, ¿no? Y ¿qué más sucede? Este suceso sorprendió al gobierno peruano porque no estaban ni enterados. Hoy por hoy sucede algo y al toque uno se informa, ¿no? Y este último, Colombia llega a hacer una protesta por la ocupación, pero el gobierno peruano decidió amparar a los nacionales contando con el apoyo de la población. Supuestamente era el famoso desvío que habíamos hablado de la distracción que Sánchez Cerro utilizó, ¿no? Y bueno, antes de tocar el fin del gobierno, profesor, yo tengo una duda. Usted habla que se da una constitución en 1933. Hábleme de ella. Se dice que en el gobierno, en el Congreso Constituyente de 1931, presidido por Luis Antonio Eguiguren, elaboraron una constitución, la cual sería promulgada en 1933. Entre las principales normas que dictó se encuentran, primero, la prohibición de la reelección, la libertad de cultos, pese a que la religión católica continúa siendo una religión oficial en el país, en el Perú, la obligatoriedad y decreto al voto de los alfabetos, el establecimiento del periodo presidencial por 6 años o reducido a 5, la autorización al voto femenino para las elecciones municipales, ya habíamos mencionado, contempló el habeas corpus como recurso de amparo, hoy bien aplicado por las diferentes autoridades que lo necesitan, la libertad de asociación y contratación, la inviolabilidad a la propiedad. ¿Cómo es eso, profesor? Inviolabilidad a la propiedad. Nadie puede entrar a tu casa sin una autorización judicial o estado de emergencia. Hoy por hoy Arequipa está en estado de emergencia. O sea, si alguien presume que hay algo en tu casa, no necesitan orden judicial. Pero en estado normal se habla de una inviolabilidad de la propiedad. Nadie puede entrar a tu casa sin autorización tuya o de un juez. La prohibición del encarcelamiento por deudas. O sea, si tú debes, no te pueden meter a la cárcel. Simple, te amenazan. Sí, hoy por hoy sí, te dicen los bancos, no pagas, te vamos a embargar. Hay unas leyes que ya contemplan el amparo de ello. La libertad de conciencia, el derecho a petición, la libertad de prensa y reunión. Justamente el último, muchos de los periodistas utilizan esa táctica, ¿no? Para manejarla, ¿no? Profesor, y solamente trabajaron, Sánchez Cerro solamente apoyó a la pesca, y un poco menos os he dicho que apoyó a la irrigación de La Joya, solamente en esos lugares. En la minería también tuvo cierto acercamiento, porque hubo una serie de cambios, como la reorientación del capital extranjero hacia nuevas inversiones y la intervención de la empresa nacional en la explotación de metales. ¿Y qué metales? Mercurio, zinc, estaño
y plomo, la cual beneficiaron a la producción minera. ¿No? Bueno, el fin del gobierno de Sánchez Cerro se da de una forma muy peculiar. ¿Por qué? Porque pasando revista, como se había mencionado, es asesinado por un apasionado o fanático del partido aprista. Ahí veamos el rumbo. Dice, se retira rumbo a su automóvil. Sánchez Cerro en el desfile de reservistas en el hipódromo de Santa Beatriz. Luego se retira con su automóvil en su automóvil, entre aplausos, sube a su auto. Un tipo rompe las filas de protección y lo asesina. Y este personaje, ¿quién fue? Fue Abelardo Mendoza Leiva, ¿no? Y bueno, es asesinado, ¿no? Entonces, con esto cae el periodo, cae el gobierno de Sánchez Cerro y obviamente empieza a trabajar el gobierno de otro militar, Óscar R. Benavides. Entonces, ¿qué más podríamos decir? ¿Quién dio el golpe de Estado? ¿A quién dio el golpe de Estado Sánchez Cerro? Ya lo sabemos. ¿Cuál fue la fecha cuál fue la fecha que se aprobó la Constitución promulgada en el gobierno de Luis Sánchez Cerro? Fue el 9 de abril de 1933. Acuérdate, 9 de abril, estaba también en lo que hemos conversado. Reforzando nuestros conocimientos, ¿no? Vamos a acordar un poquito ahí la música. Reforzando nuestros conocimientos. ¿Qué vamos a hablar de reforzando nuestros conocimientos? Hay una tarea que está planteada, ¿no? Y dice, ¿dónde se produjo la sublevación aprista y quién la lideró? Ya habíamos hablado de ello. Se produjo en Trujillo, en Chanchán, ¿no? ¿Y por quién fue liderada? Por el líder aprista de ese entonces, Manuel Barreto, llamado el Búfalo, ¿no? Así lo denominaban. ¿Qué personaje aprista atentó contra la vida del presidente Sánchez Cerro? Lo habíamos mencionado, Abelardo Mendoza Leiva. ¿Qué constitución promulgó? Miren, otra vez, promulgó el gobierno de Sánchez Cerro. La constitución de 1933. ¿Cuándo se dio? El 9 de abril de 1933. ¿Cuáles fueron los partidos opositores en las elecciones de 1931? Una de ellas fue el partido de Luis Sánchez, llamado Unión Revolucionaria, y el otro fue el APRA, liderado por Víctor Raúl Haya de la Torre, aprista. ¿Cuál vendría a ser la siguiente pregunta? En las elecciones presidenciales de 1931, el candidato declarado vencedor por el Jurado Nacional de Elecciones fue Sánchez Cerro. En 1931, Luis Sánchez Cerro asumió la presidencia de la República mediante elecciones convocadas por el Jurado Nacional de Elecciones. Acuérdense que había pasado, hay una Junta Nacional, ¿no? Una Junta Nacional o Jurado Nacional de Elecciones, ¿sí? Ya saben por quién fue presidida, ¿no? Fue presidida por
A ver, ¿por quién era? Acordémonos. Por David Samanez Ocampo. O sea, ¿quién presidió la Junta Nacional de Gobierno? O también llamada, pues, Jurado Nacional de Elecciones. David Samanez Ocampo. Muy bien, jóvenes, antes de concluir hay una tarea que les he dejado y hay un video que les he dejado también en su tarea. Por favor, un video bien cortito. Ese video, por favor, revísenlo, véanlo, porque voy a hacer preguntas. Vamos a aportar todos, ¿me entienden? Todos van a aportar para la clase de Zoom. Enviar los archivos correctamente, leer, por favor, leer los comentarios que les dejo. Un abrazo a la distancia, jóvenes, nos vemos en la clase en vivo.